Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el programa SeaHot y en esta ocasión vamos a aprender a hacer una reserva. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el icono al que nos tenemos que dirigir. Pues bien, el icono, el número 3, que tiene forma de bola del mundo, es el que corresponde a la reserva, ¿vale? Si os fijáis al lado tenemos otro muy parecido. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre uno y otro? Pues el primero hace referencia a las reservas de nuestro hotel. Y el segundo hace referencia a todas las reservas de los hoteles que pertenecen a la misma cadena. Entonces podemos consultar y visualizar reservas de otros hoteles que pertenecen a nuestra misma empresa. Nosotros nos vamos a centrar en este vídeo, ¿vale? Vamos a hacer la reserva de el Cardes que hemos creado en el vídeo anterior. Para la búsqueda tenemos este campo de la derecha. Importante, si recordamos parcialmente los datos del cliente, podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, si recordamos que la cliente se llama Elena y Pérez, pero no recordamos el segundo apellido, a través de la coma, lo que hacemos es que cuando le damos a buscar, únicamente van a salir las coincidencias en el nombre y ese apellido. De esta forma reducimos el campo de búsqueda. Pasamos ya a rellenar los datos de la reserva. Por lo que respecta a la categoría, tenemos que elegir qué tipo de habitación. En este caso vamos a hacer una doble. El campo de la llegada aparece siempre rellenado, entonces hay veces que nos podemos olvidar y si no coincide con que la llegada es en el día de hoy, estemos cometiendo un error. Es también muy raro que las reservas se realicen para el día de hoy, sino que normalmente se hacen con cierta antelación. Nosotros la vamos a dejar en este caso en el día de hoy, pero tener en cuenta que a través de este icono del calendario os podéis mover por aquí y podéis elegir la fecha de llegada. Para hacer la reserva correctamente, que no se nos olvide ningún campo, vamos a hacerlo como por columnas. Por lo tanto, vamos a terminar primero esta columna y a continuación seguiremos con las siguientes. Habitaciones, camas. Normalmente el programa de gestión está pensado para hacer las reservas por habitaciones, pero existe algunos hostel o albergues que tienen también este programa y como sabéis, en esos casos las reservas son por habitación, por eso aparece de esta forma este parámetro, ¿vale? En nuestro caso se entiende como habitación. Número de noches una, y en cuanto al paquete, hace referencia pues lo que tengamos nosotros en nuestro hotel, pues alojamiento de desayuno, media pensión, pensión completa, etcétera. Como os digo, vamos a hacerla sencilla y vamos a elegir solo alojamiento. Categoría precio hace referencia al precio que se le va a asignar. Normalmente por defecto, cuando aquí elegimos doble, aquí automáticamente aparece doble. Si os fijáis, voy a hacer un cambio y en este lado de aquí vais a ver cómo cambia el precio. Si yo aquí le doy a superior, automáticamente categoría precio me marca superior y el precio de este cambia. En algún caso, aunque no es lo normal, puede que queramos tener una habitación superior, pero al precio de la doble. ¿Vale? Pues porque queramos beneficiar al cliente por algún motivo en concreto, pero no es lo normal. Entonces vamos a continuar con doble doble y el precio que aparecía en un principio. En cuanto a la tarifa, pues depende del hotel, tendremos diferentes tarifas en este desplegable. Nosotros en este caso vamos a elegir Corporate. Este parámetro no lo vamos a rellenar y vamos a continuar con la siguiente columna. El número de reserva es un campo que tiene que quedar en blanco. ¿Por qué? Porque cuando terminemos la reserva y la guardemos correctamente, el sistema nos dará automáticamente un número de reserva. En este caso vamos a hacer la reserva para una noche, por lo tanto la fecha es correcta. No tenemos que hacer nada al respecto. Por lo que respecta al campo de tipo de reserva, para las reservas individuales principalmente lo que utilizamos es garantizada y no garantizada. Estas dos opciones se entienden para reservas en firme. ¿Qué significa en firme? Significa que cuando yo haga la reserva va a descontar del total que tengo de habitaciones disponibles. Garantizada es cuando el cliente nos ha facilitado su tarjeta de crédito, por ejemplo, o hay un prepago o algún tipo que nos está garantizando ya el pago de esa reserva, y no garantizadas cuando todavía eso no se ha realizado. Nosotros en este caso vamos a elegir garantizada. El resto de opciones la veremos más adelante en otros tipos de reservas.
Número de personas, vamos a poner una, que en este caso obviamente es un adulto y en estos campos de aquí de momento los vamos a dejar en blanco, ¿vale? En la tercera columna nos tenemos que fijar en este campo de aquí de facturación, ¿vale? Entonces vemos tres opciones: cuenta de huésped, cuenta grupo y cuenta titular. Eso hace referencia a quién va a ser el encargado de pagar esta reserva. Las reservas que son individuales, la opción que tenemos que elegir es cuenta huésped, y hace referencia a que ese huésped es el que va a pagar. Cuenta titular hace referencia cuando bien o una agencia o una empresa es la que va a encargarse del pago de esta reserva. Entonces, en ese caso, vamos a elegir esta opción. Cuando tenemos, por ejemplo, tres habitaciones en una misma reserva y queremos que salgan en la misma factura, vamos a elegir cuenta grupo. El segmento de mercado también nos permite, la información que recogemos en este campo está más enfocada desde el punto de vista del marketing. Entonces, al final, a través del programa tenemos una posibilidad muy amplia de tener estadísticas para conocer nuestra clientela, sus preferencias y demás. Entonces, bueno, estas opciones nos sirven para eso. La fuente de reserva, es decir, ¿cómo me ha llegado esta reserva? Pues bueno, en este caso vamos a hacer que la reserva es directo, pero las reservas, como sabéis, también nos pueden llegar a través de intermediarios, como puede ser Booking, Expedia, turoperadores, etcétera. Y vamos a poner que ha sido por teléfono, por ejemplo. Vale, tenemos ya todos nuestros campos perfectamente completados. Entonces, cuando le demos a nuevo, vamos a ver que aparece automáticamente el número de reserva. Y aquí la tenemos. Y al igual que ocurría en el Cardes, cuando ya hemos creado la reserva, nos aparece todo este desplegable que nos da más opciones. Una opción importante que hemos comentado también cuando explicábamos el tratamiento en el Cardes es cuando queremos confirmar la reserva. Entonces, si le damos a este botón de aquí de confirmación, vale, entonces se nos abre en este caso el formato que hemos predeterminado para confirmar las reservas con los datos de la reserva, número de la reserva, el nombre del huésped, fecha de entrada-salida, tipo de habitación, el precio, ¿vale? Y también información relevante a pagos y cancelaciones. Entonces, desde aquí lo confirmamos. En esta opción de aquí podemos configurar, pues si lo queremos en inglés, tenemos una serie de formatos. Aquí tenemos otros formatos. Y también, si por ejemplo nos gusta más este y lo queremos guardar siempre, por defecto le damos aquí y siempre que le dé a confirmar me saldrá ese formato. Entonces, si le damos aquí al símbolo del sobre para enviar, decimos que lo queremos enviar como PDF y en este icono de aquí, al darle, enviaríamos por email. De esta manera estamos acelerando mucho el tema de las confirmaciones. No tenemos que entrar al correo, rellenar los datos, etc. Os espero en el siguiente vídeo.